Ahora les voy a invitar que abran su Biblia en el libro del profeta Oseas en esta preciosa oportunidad. Libro del profeta Oseas lo pueden encontrar justo después del libro de Daniel. Oseas capítulo 2, versículo 14. En esta preciosa hora. Cuando todos lo tengan, en reverencia a la palabra nos ponemos de pie y mientras ustedes se preparan para escuchar palabra, mandamos un saludo a todos aquellos que nos estarán sintonizando en esta preciosa hora. Toda la congregación de Cristo te llama. Le mandamos bendiciones hasta sus hogares y cualquier lugar donde nos estén viendo. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Tenemos la palabra lista, hermanos? Gloria a Dios. Leemos la palabra tal cual está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así la Biblia: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Una vez más, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oramos. Padre y buen Dios, que estás en gloria en esta preciosa hora, oh Dios altísimo. Gracias por el privilegio que nos permites de meditar en tu santísima palabra, Señor, porque tú, Padre eterno, no despegas tu mirada de tu pueblo. No despegas la mirada de la necesidad de aquellos que te siguen, de aquellos que te aman, Señor, de aquellos que te sirven, Rey de gloria. En esta preciosa hora, todos juntos aquí, bendito Rey, sabemos que el invitado especial es tu Santo Espíritu. Es por medio de Él que nosotros entendemos. Es por medio de Él que nosotros somos consolados, somos corregidos, somos transformados. Aquellos que se encuentran agobiados, aquellos que se encuentran tristes, aquellos que a pesar de las circunstancias tienen que mostrar una cara de felicidad, pero sabiendo que hay una lucha interna dentro de ellos. En esta preciosa hora, Señor, que sea tu palabra y no la mía, Señor, que sea sabiduría de lo alto, Dios altísimo, en esta preciosa hora. Padre, que sea usted bendiciendo a cada una de las personas en este lugar, Señor, y a los que nos estarán sintonizando. Gracias, oh Rey amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos y son libres para adorar. Gloria a Dios. Qué bendición que cada uno de nosotros, conociendo la verdad en Cristo Jesús, que ahora somos libres para adorarle, podamos sentir esa libertad de decir: yo tengo un Dios al cual yo adoro. Yo tengo un Dios al cual yo sirvo. Que antes me encontraba perdido, que antes me encontraba sin dirección, sin rumbo, pero una vez que yo pude conocerle, una vez que yo pude acercarme a Él, una vez que Él me encontró, pude ser restaurado, pude ser libertado, pude ser de muchas maneras, de cualquier cadena, pude ser libre en esta preciosa hora. Amén. Quiero que meditemos bajo el tema: me enamoré en el desierto. Cuando les preguntaba a él por qué estaban cansados, vemos hoy en día que los esfuerzos a veces no alcanzan. Terminamos a veces la semana arrastrando la cobija. A veces nos sentimos tan cansados que ni siquiera nos queda tiempo ni para compartir con nuestra familia. A veces nos sentimos culpables por eso, en cierta manera. Que también cuando nosotros queremos pasar un devocional con el Señor, decimos: lo vamos a hacer después, es que no aguanto. Es que lo vamos a hacer en otro momento, es que siento un cansancio tan terrible, o a veces los problemas son tan grandes que lo único que podemos hacer es enfocarnos en ellos. Sentimos una cuestión tan fuerte que es el problema, es la dificultad, es eso que nos aqueja de tal manera que es nuestra realidad según nosotros. Que no podemos levantar nuestra mirada más allá porque es una carga tan fuerte que tenemos que caminar como que si fuera un tercio de leña y solo mirando hacia abajo, como que si fuera nuestra realidad. Y qué decadente es o qué triste es cuando arrojamos esa carga
Y empezamos a preguntar por ayuda, vamos para un lado, vamos para el otro, preguntamos a un familiar, preguntamos a un compañero de trabajo, preguntamos a un amigo, preguntamos a tantas personas, pero inclusive en lugar de recibir esa ayuda, recibimos señalamiento, recibimos comentarios de que somos débiles, comentarios de que tantas maneras que pueden hacerlo. Si yo fuera él, si yo fuera esta persona, lo haría de esta manera. Pero a lo que quiero llegar es que nunca van a entender lo que realmente nosotros padecemos. Puedo verlo a cada uno de ustedes aquí, los puedo ver bien ordenaditos, bien cambiados, bien relucientes y todo, pero no conozco la necesidad en sus corazones. No conozco el pesar que hay en ustedes. No conozco la condición por la cual ustedes entraron por esa puerta. Que quizás me pudieron recibir con una sonrisa y con un apretón de manos, pero más sin embargo, en sus corazones pueden haber aflicciones. En su corazón puede haber tristeza. Aquello que quizás no hayan de qué manera poderlo resolver, ya lo intentaron de tantas maneras. Y ahora yo vengo y analizo lo que es un desierto. Por eso el versículo de esta tarde. Cuando hablamos de desierto, hablamos de un lugar con unas condiciones terribles. Un calor exagerado durante el día y un frío estremecedor durante la noche. Condiciones climáticas que al ser humano le son angustiosas. Circunstancias tan terribles de que yo sé que muchos de algunos puedan tener o haber tenido alguna experiencia acerca de lo que es atravesar un desierto, o por lo menos verlo de cerca, o poder escuchar algún testimonio de casi no logro salir de él. Si vieran la cantidad de peligros que yo encontré, si vieran la cantidad de animales terribles que pueden atentar contra la vida de uno, de las condiciones tan fuertes que podemos afrontar, y justo en ese momento nos empezamos a sentir vulnerables. No importa cuánto dinero tengamos, no importa qué tanto equipo llevemos, podemos llevar las mejores armas, podemos llevar hasta un GPS, pero en ese momento no va a haber internet, en ese momento la comida va a empezar a escasear, la sequía va a aumentar, el agua se nos va a terminar, ni siquiera el alimento nos va a poder sustentar. Entonces nos encontramos solos. Experimentamos una soledad tan terrible que lo único que queremos es morirnos en ese momento. Sentimos que no podemos más. ¿A qué quiero llegar a todo esto? Cuando nosotros caminamos en el Señor, o para aquellas muchas personas que aún no lo han conocido, dependen de tantas cosas que este mundo ofrece. Tantas personas que se creen sus propios dioses o tienen sus propios dioses. Unos dependen de la cantidad de números que reciben en una cuenta bancaria. Otros dependen de la cantidad de familia a la cual pueden acudir a favores. Otras personas tienen tantos favores, tantas cosas, tantas facilidades que se creen que no les va a faltar nada. Pero cuando viene la tempestad, cuando viene el problema, cuando vienen un montón de cosas y se quedan sin nada, entonces a partir de ahí dicen: sí, necesito de Dios, necesito buscarle, necesito ir a la iglesia, no sé por qué, me siento agobiado, me siento triste. Entonces, pero ¿y qué pasó con todo lo demás? ¿Qué pasó con cuando había temporada de trabajo y tenían todo lo suficiente, pero cuando les faltó, ahora sí vengo a los pies de Cristo? Pero cuando me faltó tal cosa, ahora sí tengo que buscar del Señor. Ahora ven y entienden el porqué de este versículo. Hagamos lo que hagamos, busquemos lo que busquemos. Hay un solo camino, hay una sola solución, y ese es nuestro Dios. Y tenemos que dar gracias a nuestro Dios que un día nosotros fuimos encontrados, que un día nosotros fuimos rescatados. ¿Cuántos de nosotros hemos atravesado desiertos? ¿Cuántos de nosotros hemos atravesado dificultades que pensábamos que no íbamos a poder salir? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese desierto en nuestra familia que no entendemos de qué manera lo vamos a solucionar? No entendemos de qué manera nosotros vamos a poder darle solución. Que hay momentos que nuestras fuerzas no alcanzan, que hay momentos que sentimos que las palabras no alcanzan en ese momento. Acudimos a un lugar, no encontramos solución. Ni los propios médicos pueden solucionar las enfermedades
enfermedades? ¿Cuántos de nosotros hemos atravesado un desierto de enfermedad y que hemos sentido que no vamos a poder más? Pero cuando viene Cristo, cuando Él viene y nos rescata, por eso dice su palabra, de que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, nuestros huesos son restaurados. Ríos de agua viva empiezan a fluir dentro de nosotros. Aquellas dolencias que nos aquejan ahora son sanadas. Toda iniquidad que antes nos causaba culpa ahora es quitada. Él nos empieza ahora a coronar de favores y misericordia. Empieza a sanar, a saciar nuestra boca de toda bendición que ahora nosotros podemos decir. Antes teníamos queja, antes teníamos dolor, antes hablábamos tristeza. Cualquier cosa que era negativa nosotros la teníamos dentro. Pero cuando un día venimos a los pies de Cristo, cuando un día entregamos nuestra alma, nuestro corazón, por eso me agradó las palabras que dijo nuestro hermano Belsa, que un corazón contrito y humillado el Señor nunca lo va a rechazar. Por eso dice la palabra que Él va a hablar a nuestro corazón, porque es ahí donde Él empieza a sanar, es ahí donde Él empieza a depositar eso valioso. Aunque nosotros seamos vasos de barro, aunque Él mire que nuestra condición no es fuerte, pero Él se va a glorificar en esa debilidad. Dice la palabra, diga el fuerte, débil soy. Entonces, pero ante todo esto, que nosotros conocemos la verdad, sufrimos muchas veces por causa de la fatiga, por causa del afán del trabajo o de tantas cosas de la familia que nosotros padecemos, que a veces se nos olvida. Y que lo tenemos ahí, pero a veces hace falta como detenernos y decir, ok, ¿de quién dependo yo? ¿A quién yo le sirvo? ¿A quién yo le he creído? No es cualquier persona, aunque no la podamos ver, pero la amamos. Aunque a veces no lo podamos ver en ese momento de tribulación, pero Él está ahí en medio. Así como estuvimos aprendiendo el día de ayer, aunque estemos en medio de la tempestad, aunque nos aquejen las olas, aunque nos aqueje el dolor, aunque nos aqueje la angustia, o veamos que todo está en oscuridad, aunque veamos que nuestra balsa se va a derrumbar, pero ahí en medio de la tempestad está nuestro Dios. Ahí en medio de la tempestad está nuestro Cristo Todopoderoso. A veces nosotros no entendemos por qué y a veces lo confundimos con cualquier cosa. No podemos entender su presencia. Por eso los apóstoles se confundieron y dijeron, bueno, pero esto es un fantasma. Ellos no entendían por la aflicción tan grande, ellos se enfocaban en el problema. Pero cuando vino el Señor y habló, entonces empezaron a creer. Entonces empezaron a entender de que no era cualquier persona. Lo vieron caminar sobre las aguas. Prodigios tan grandes, prodigios tan poderosos que el Señor hizo. Mas sin embargo hubo un hombre que sí se atrevió y empezó a decir, aunque yo esté en medio del problema, pero yo voy a enfocar mi mirada en Él. Yo voy a enfocar mi mirada en aquel que yo creo, porque yo veo que este hombre, aunque el viento y el mar están alrededor de él, pero a su palabra obedecen, a su palabra se calman. Entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Entonces Pedro empezó a seguirlo, enfocado en Él. Por eso la palabra dice que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, tenemos que tener bien arraigadas estas palabras. En quien nosotros estamos fundamentados. Estamos fundamentados en la roca inamovible, en el Rey de Gloria. No somos cualquier cosa, somos nación santa para Él, somos real sacerdocio para Él. Por eso nosotros, aunque nos encontremos atribulados, aunque nos encontremos en problemados, sabemos de que el sol de justicia va a alumbrar en nuestras vidas y nosotros vamos a saltar de alegría como becerro de la manada. Estas no son palabras cualquiera, esta es palabra viva, esta es palabra eficaz, que esa palabra que un día nosotros escuchamos es la razón por la que nosotros estamos aquí ahora. El cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras permanecerán para siempre. Aleluya. Alabanza hacia el Cordero. Quiero que me acompañen al libro de los Salmos. Específicamente vamos a estar entre los capítulos del 51 hasta el 53, vamos a estar ahí, quiero que los tengan a la mano. Es tan terrible ver cómo la maldad se multiplica, ver cómo el amor se va enfriando mientras la maldad aumenta. Todo ser humano que finge ser feliz, de que cree en filosofías humanas. Por ejemplo, los estoicos creen en sí mismos, de que todo lo pueden hacer por sí mismos.
de que ellos son autosuficientes, de que ellos tienen el control de su destino. Ellos hablan de destino como que si pudieran cambiarlo. Hablan de tantas cosas, de perfección, de autosuficiencia. Creen en religiones que ellos mismos crean solamente para camuflajear sus deficiencias y siempre comer ese fruto prohibido en lo oculto, ese pecado de que saben de que si lo sacan a la luz son avergonzados. Entonces, en el Salmo 53 vemos que en esta palabra dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. No tienen conocimiento de todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Dios no invocan. Ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Vemos la dureza del corazón de aquellos que no siguen a Cristo. Vemos la dureza que a pesar de las cosas que hoy se vienen viendo, a pesar de la palabra que se viene cumpliendo hasta el día de hoy, esas personas siguen sin buscar al Señor. Siguen sin entender de que dependen de alguien. Siguen sin entender de que si no se arrepienten y se convierten, ellos un día, como dice la palabra, que toda rodilla se va a doblar. Unos para salvación, pero otros para condenación. Y tendrán que confesar de que Jesucristo es el Señor. Unos lo van a hacer con alegría y otros van a sentir el castigo del día de su ira. Amén. Entonces, en esta preciosa hora vemos esta forma de que aunque el Señor Jesucristo iba predicando la palabra, aunque Él iba haciendo señales y prodigios extraordinarios, aún así la gente no entendía. Aún así la gente no sabe de lo que nosotros podemos hablar, de que para nosotros que es la verdad más clarificada, más absoluta, de que no hay ni para la izquierda ni para la derecha, de que no hay manera, que es nuestro Dios y únicamente el Señor. Ellos siguen sin entender. Ellos no comprenden. Nosotros les hablamos de Cristo y a veces hasta se enojan con nosotros. Ellos lo ven como burla. Ellos lo ven como algo insensato, porque sus corazones están endurecidos. Sus corazones están cegados para poder entender esta palabra. Entonces ahora vemos el Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de mi Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno de delante de tus santos. Entonces vemos en esta circunstancia la jactancia de estas personas. Es tan difícil para ellos entender de que va a llegar un día, va a llegar un momento en que vamos a tener que rendir cuenta. Aunque ellos lo escondan o lo hagan como a un lado toda esa realidad, pero saben, ven por las noticias, ven de que el tiempo está cerca, de que todo lo que está escrito en esta palabra se está cumpliendo. Mas sin embargo ellos, sabiendo de que todavía hay tiempo, de que la misericordia de nuestro Dios aún es continua, de que el tiempo de la gracia todavía está disponible para cada uno de nosotros, mas sin embargo ellos aún así se quieren deleitar en sus concupiscencias. Ellos aún quieren deleitarse en sus pecados.
Para ellos, inclusive, he escuchado a algunos diciendo: hay que aprovechar mientras haya tiempo. Aprovechar el tiempo, ¿para qué? Para seguir pecando, para seguir haciendo aquello que es abominable ante los ojos de nuestro Dios. Pero déjeme decirle una cosa, que aún en medio de este desierto nuestro Dios está hablando. Y en cada uno de esos desiertos que nosotros atravesamos, estamos siendo purificados. Cada vez que nosotros pasamos una prueba tras prueba tras prueba, somos nosotros siendo perfeccionados. Que en un momento nosotros vamos dependiendo cada día más de nuestro Dios, que vamos entendiendo que sin Él no podemos hacer nada. No importa lo que ustedes estén pasando. Déjenme decirles una cosa, yo sé que ustedes lo entienden, pero a veces es bueno refrescarlo en nuestros corazones. Ustedes no están solos. No importa el problema que estén enfrentando, aunque sea ustedes el único en su familia que ha abierto esa bendición en sus hogares, déjenme decirles que Dios está con ustedes. No importa la enfermedad que estén pasando, no importa los errores que hayan estado atravesando, déjenme decirles, con todo y eso el Señor nunca nos va a dejar. Él siempre va a hablar a nuestro corazón y nos va a hacer entender de que nosotros, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, nosotros tenemos que enamorarnos más de Él. Tenemos que entender que en medio de ese desierto, aún en medio de los problemas, dependemos de un Dios vivo, dependemos de un Dios de salvación, que somos libres para adorarle, que somos libres para exaltarle. Y hay tantos hombres en la Biblia, por ejemplo Moisés, que había atravesado tanto desierto. Él vio grandes maravillas del Señor Todopoderoso, que como columna de nube iba caminando con ellos, como columna de fuego iba caminando con ellos. Es tan precioso que Él cubría a todo el pueblo. Ellos nunca necesitaron vestimenta, su calzado nunca envejeció, nunca les faltó comida, nunca les faltó bebida. Ellos siempre estuvieron con todas las necesidades cubiertas. Pero más sin embargo habían algunos que no entendían de dónde provenía el verdadero poder. Ellos siempre pensaban que nosotros en Egipto teníamos tantas cosas, no teníamos que caminar tanto, no teníamos que sufrir tanto. Nosotros nos han dicho de que esto es para salvación, de que nosotros vamos a ser prósperos. Déjenme decirles una cosa, que el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que quiera seguirme tiene que tomar su cruz y seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Ni siquiera yo tengo donde recostar mi cabeza, pero déjenme decirles de que las promesas de Jehová son eternas, de que aunque no atesoremos en este lugar, en los cielos tenemos una morada extraordinaria, que si nosotros nos mantenemos en su obra, Él siempre va a caminar como esa columna en medio de nuestra vida, en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestros hijos, si nosotros los encomendamos a Él. Que sea fuerte para el Señor en esta hora. Aunque el mundo no quiera seguirle, pero nosotros nos mantenemos firmes. Y déjenme decirles que aunque estemos atravesando desiertos, sirven de testimonio para aquellos que puedan necesitar una palabra. Siempre me acuerdo de Pablo y Silas, que aunque estaban apresados, aunque sabían de que estaban siendo atormentados, aún en medio de esa cárcel oscura, encadenado, sabiendo de que su vida estaba próxima a ser cortada, ellos más sin embargo no pararon de adorar al Señor, sabiendo de que esa adoración tan preciosa, aunque el cuerpo atentaran contra Él, aunque quisieran matarlos y callarlo, mas sin embargo ellos se mantuvieron firmes en una esperanza, se mantuvieron firmes en lo que habían creído, y ellos adoraban aún en medio de las adversidades. Ellos iban a un pueblo y eran apedreados, iban a otro y eran azotados, pero ellos aún así salían saltando de alegría, porque por causa de Cristo es que ellos padecían esto. Pero entendían una cosa, que aunque no miraran las cosas terrenales, aunque no los aceptaran, pero ellos sabían de que había algo tan precioso en los cielos, de que ellos estaban atesorando. Entonces, aún en medio del desierto que nosotros atravesamos, nosotros podemos brindar una palabra de aliento. Nosotros podemos brindar una palabra de adoración. Durante esta semana tuve la bendición de poder visitar a alguien. Tuve la bendición de poder escucharlo, sin importar en la condición que él se encontraba. Estaba en una cama de hospital. En una cama de hospital. Mas sin embargo, cuando yo lo vi, me recibió con una sonrisa, me recibió con alegría.
Me recibió con un ánimo tan precioso, aún en medio de ese ambiente que, miren, al nomás entrar a un hospital se puede sentir hasta un olor raro, un olor a muerte, un olor a enfermedad, dice uno. Y lo único que quiere uno es salir de ese lugar. Pero cuando yo vi a este hombre, había alegría en su corazón. Aún en medio de eso, de tantos cables conectados, aún en medio de tantas cosas que los doctores podían decirle, que cuántos días iba a pasar ahí descansando sin ver a su familia. Él no se estaba preguntándose de lo que iba a comer al día siguiente, de que si iba a tener trabajo al mes siguiente. Él no se estaba preguntando nada de eso. Él lo que tenía era puestas sus alabanzas y adorando al Señor. Él estaba adorándolo. Él no le importaba nada más. Él lo único que quería es que su presencia estuviera en medio de ese lugar. Y platicando con él, recibí palabra de bendición. A pesar de que yo podía caminar, terminé mi día de trabajo y me encontraba con salud, pero había atravesado un desierto también. Entonces miren cómo es Pablo y Silas. A pesar de que ellos se encontraban en la prisión, cuando ellos adoraron, la tierra tembló. Esos desiertos ahora ya no van a ser sequedades, sino que ahora van a ser vertientes de agua viva, en donde todo va a verdecer, en donde todo va a ser próspero. Pero no estoy hablando de prosperidad material, sino de prosperidad espiritual. Déjenme decirles que no hay nada más precioso que saber, aún en medio de las cosas, de los problemas, podamos nosotros seguir adorando al Señor. Y eso solamente nuestro Dios lo puede hacer. No hay nadie más. Podemos ver películas, cosas, visitar a alguien, podemos salir con amigos, pero cuando volvamos a nuestra realidad siempre nos vamos a encontrar con ese problema. Pero cuando nosotros venimos a la presencia de Jehová, aún en medio de ese desierto, nosotros podemos decir: Señor, yo ya no aguanto más, pero entiendo de que cuando mis fuerzas acaban, cuando entiendo que no puedo llegar al lugar donde tú me has dicho, yo sé que tú me vas a cargar en tus brazos y tú me vas a hacer descansar. Por eso el salmista decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo y tú me vas a pastorear en lugares hermosos, en lugares prósperos, en lugares maravillosos. En tu presencia yo voy a poder descansar. Aunque mis enemigos quieran atentar contra mí, aunque la muerte me esté asediando, pero con todo y eso yo voy a seguir adorándote. Con todo y eso yo voy a seguir exaltando tu nombre. ¿Cuántos de nosotros podemos ser libres para adorarle en esta hora? Estamos en un lugar precioso para bendecir su nombre. No nos quedemos callados, tenemos que seguir adelante. Entonces, es de gran bendición cuando nosotros atravesamos un desierto. Hay un desierto que es terrible, que es cuando nos alejamos de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes un día se levantaron y no lo sintieron? ¿Cuántos de ustedes un día dijeron: ¿por qué no te siento? Cuando nosotros le fallamos al Señor, siento que algo dentro de nosotros muere. Siente que algo de nosotros ya no camina igual, que algo se rompió, que ahora no tenemos ni valor de arrodillarnos, que ya no podemos cantar con libertad. Sentimos un nudo en nuestra garganta y decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué me siento de esta manera? Entonces nos hace entender y nos hace retroceder, así como al siervo de Eliseo. Mira, dijo: quiero que me vayas conmigo y me digas dónde quedó el hacha. Esa historia es maravillosa porque nos hace entender de que a veces nosotros caminamos en fe, pero hubo un momento que tropezamos, algo de nosotros se rompe y empezamos a preguntarle: Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué estas cosas están pasando? Viene el Señor y nos agarra la mano y nos dice: ok, ahí es donde tú caíste, ahí es donde aquello se quebró. Entonces, cuando nosotros fallamos al Señor, es uno de los desiertos más terribles, pero tenemos que tener gran cuidado. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no va a estar ahí en la entrada de la iglesia sirviendo pan con café. Él no va a estar aplaudiendo de que nosotros, sin importar los problemas, vengamos a la iglesia. Él no se va a encontrar alegre de que nosotros sigamos adorándole. Él no se va a encontrar feliz de que nosotros levantemos nuestras manos en señal de adoración. Él no va a estar feliz diciendo: wow, a este sigue perseverando. Él va a hacer una cosa tras otra con tal de alejar
alejarnos del camino, tenemos que alejarnos del pecado, no del Señor, porque ese es el problema del enemigo, que nos quiere hacer entender de que si nosotros hemos pecado ya no tenemos más forma de acercarnos al Señor. Pero déjenme decirles a ustedes, el Rey Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, Creador de los cielos y de la tierra, el primero y el último, el alfa y la omega, el que agarra con la punta de sus dedos el polvo de la tierra, sostiene todas las aguas en la palma de su mano. ¿Ustedes creen que Él hubiera venido con esa condición de que si yo te entrego mi vida, pero si falla ya no estaré más contigo? Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pasaréis aflicciones, pasaréis tantas cosas que pasaréis por las aguas, pasaréis por el fuego, pero la llama no va a arder en ti, porque yo estaré contigo sin importar el problema, sin importar las cosas. Por eso, oh Jehová, yo te agradezco, porque en medio del desierto tú estás conmigo, así como dijo Moisés en aquel momento: Señor, aunque veamos la tierra prometida de frente, aunque sigamos caminando con bendición, pero si tu presencia no va con nosotros, no queremos caminar a ningún lugar. Porque ese es el problema de los desiertos, que cuando caminamos sin rumbo, cuando caminamos sin dirección de aquel que nos amó, de aquel que nos restauró, de aquel que sin la presencia de Él no podemos caminar, vamos viendo espejismos, vamos viendo realidades falsas que el mundo nos ofrece. Por eso dice la palabra que aunque al hombre le parezcan caminos rectos, son caminos de muerte, son caminos de perdición. Por eso nosotros tenemos que ser sobrios y velar y orar en todo tiempo, buscando la presencia del Altísimo. Él sabe nuestra condición, pero si buscamos la fortaleza en Él, seguiremos firmes y seguiremos hacia adelante en aquella promesa, prosiguiendo a la meta, como decía Pablo: tengo que terminar esta carrera, no puedo quedarme con los brazos cruzados, tengo que culminar esto tan precioso. Por eso dice la palabra que el que empezó la buena obra en mí, ciertamente la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada uno de ustedes tienen un propósito. Ustedes no están para calentar banca, no están para ser llamados espectadores. Ustedes son protagonistas. Tienen que dejar todo aquello a un lado y enfocarse en el Dios vivo, enfocarse en el Dios todopoderoso. No importa en lo que digan, no importa que lo señalen, no importa que hablen de ustedes, no importa que digan tantas cosas contra ustedes. Lo único que a mí me interesa, ni siquiera me interesa lo que yo pienso de mí mismo, dijo Pablo. Lo único que me interesa es lo que el Señor piensa de mí, porque a ese vivo, para ese sirvo y para ese viviré por los siglos de los siglos. Aleluya. Algo tan precioso que el salmista, cuando pecó de gran manera, él no le importó el reino, no le importó los ejércitos que tenía, no le importó absolutamente nada. Cuando él sintió ese vacío dentro de él, él se arrodilló, humillado. Por eso dice la palabra que el corazón contrito y humillado jamás lo rechaza el Señor. Por eso Él habla a nuestro corazón. Vimos en el versículo principal que Él nos atrae. Él nunca nos trae a la fuerza, nunca. Él nos va a enamorar, nos va a hacer entender que la única dependencia que tenemos que decir es de nuestro Dios vivo. Entonces dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se requebrarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, dice Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Una de las cosas más importantes que tenemos que valorar es la dicha del perdón de nuestro Dios. Caminando un poco más atrás, en el capítulo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren lo que dice el 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y miren qué precioso esto. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La necesidad de David de la presencia del Señor. Tantas cosas que él podía alcanzar. Tanto que hablaban de él, de un muchacho prodigioso. Pero a él lo único que le interesaba era la presencia del Señor. Era su espíritu conforme al Señor. Era lo que él hacía en obediencia a él. Por eso es mejor la obediencia que los sacrificios. Cada uno de nosotros siempre en obediencia, diciendo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, yo quiero seguirte, no quiero que te despegues de mí. Cuando yo me levante durante la mañana, quiero darte la gloria. Cuando salga de mi trabajo, quiero darte la gloria. Quiero darte gracias, porque solamente de Él dependemos. ¿Quién nos garantiza que cuando salimos de nuestro trabajo vamos a volver con bien a nuestras casas? ¿Quién nos garantiza que en medio del camino que nosotros viajamos vamos a tener cuidado siempre? ¿Quién nos garantiza de que un carro, Dios no quiera, nos va a atravesar y nos va a hacer morir en ese momento, o que nos va a hacer pasar un momento difícil? ¿Quién de nosotros nos garantiza de que la felicidad de nuestra familia es solamente por lo que hacemos, por lo que hablamos, por lo que decimos? Si sabiendo de que Él es la esencia del amor. Él no habla de amor, Él es amor. Entonces, si nuestra familia está fundamentada en Él, somos prósperos. Pero no hablemos de prosperidad material, no hablemos de cosas materiales que podamos tener, sin importar las cosas que nosotros poseamos. Por eso dice la palabra, vemos nosotros en Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Él, de que sin Él no podemos hacer nada y que para Él no hay nada imposible. Pero si vemos un poquito atrás, dice el apóstol que en la abundancia y en la escasez yo me gozo, porque lo que me hace sentir próspero es la presencia de Jehová, aún en medio de las dificultades, aún en medio de ese desierto. Amén. Para ir concluyendo, quiero que por favor vayamos al Salmo 27. Salmo 27. Vamos a ir detenidamente. Jehová es mi luz y mi salvación. Y miren la pregunta: ¿de quién? Pregúntense: ¿de quién? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y otra vez la pregunta: ¿de quién? Cuantos se juntaron contra mí los malignos
mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. ¿Qué dice ahí? Yo estaré confiado. Miren el versículo 4. Una cosa, solo una. No quiero nada más. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Miren, este versículo 13 dice, y aquí vemos la dependencia total, que aún en medio del desierto estamos enamorados de Él. Hubiera yo desmayado. ¿Cuántos de ustedes habrían dicho eso? Y justo en ese momento el Señor los restauró. ¿Cuántos de ustedes en su testimonio estuvimos a punto de morir? Estuvimos a punto de no lograrlo. Hubiera yo desmayado. ¿De quién provino la ayuda? ¿De quién provino su gozo? ¿Quién fue la solución en ese momento? ¿Quién es el que liberta las almas? ¿Quién es el que rompe las cadenas? ¿Quién es el que pudre los yugos? ¿Quién es el que sana toda dolencia? ¿Quién es el que nos corona de tanto favor y tanta misericordia? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y terminamos con el 14, dice, crucial esto: aguarda, paciencia, sé paciente, espera fielmente en Él, que tu única dependencia es Él. Aguarda a Jehová, Él nunca llega tarde, Él siempre hace las cosas a tiempo. Espera únicamente en Jehová, únicamente en Él. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Que hasta el día de hoy Jehová nos ha sustentado. De que aunque el enemigo quiera asediarnos y romper nuestro propósito en Él, aunque digamos nosotros ya no podemos más, aunque digamos nosotros he llegado hasta este punto y siento que no voy a poder más, de que me encuentro en un callejón sin salida, de que todos veo que los decepciono, que veo a todos de que yo les hablo con amor y no entienden, de que yo trato de hacer lo mejor para mi familia, trato de servir al Señor con todo mi corazón y esta enfermedad no se quita, de que trato de ser fiel a todas sus promesas y no pasa lo que yo quiero hacer. Aguarda. Paciencia en Jehová. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Puesto todo de pie. Mientras ustedes en esta preciosa hora meditan en el Señor, en este precioso momento,
no conozco